será el 1 de febrero. Ya por definición, el Tribunal Supremo de Elecciones, hoy es el último día en el que se pueden publicarse datos electorales. Ya a partir de hoy no pueden circular más este tipo de datos. Bueno, entonces con esa encuesta ya se queda la gente, los que están todavía indecisos, pues ya teniendo en sus manos los resultados, pueden estar tomando una decisión. Que a propósito, los indecisos ha bajado, según esta última encuesta. Sí, lo que vemos es que pues hay una disminución, ¿verdad?, de personas que mencionaron, ¿verdad? Recordar también que la última encuesta que hicimos la semana pasada, publicamos el miércoles anterior, ¿verdad? Y publicamos ahora nuevamente. Logramos registrar que hay una disminución cerca de los 6 puntos porcentuales en intención de voto. Quizá me gustaría que pudiera, o sea, como antes de entrar a discutir, ¿verdad?, los datos, sobre todo mencionar que esta es una encuesta aleatoria, es una encuesta con una muestra nueva. Fueron 1.501 personas entrevistadas durante la semana pasada. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro, ¿verdad? Que los datos de los que estamos hablando se refieren a personas que fueron encuestadas del 20 al 23 de enero y luego el 26, lunes 26. Entonces, estamos refiriéndonos a eso, ¿verdad? Para entender un poco como qué logramos captar y qué no. Entonces, pues en este lapso también de tiempo, entonces sí se reduce la cantidad de personas que estaban indecisas. Lo que veíamos la semana pasada es que con el panel, que es otra metodología, y digamos de otro tipo de encuesta, ¿verdad?, donde se le da seguimiento a las mismas personas en varios momentos, lo que estábamos viendo es que estas personas indecisas, ¿verdad?, sobre todo se estaban yendo hacia una candidatura en particular. Y que también algo importante con respecto a la indecisión es que sobre todo es ahí donde se está movilizando las personas y no tanto en el abstencionismo, porque lo que vemos es que, por ejemplo, la gente que dice que va a ir a votar o que no va a ir a votar, las personas que, ¿verdad?, abstencionistas que estamos reportando, en realidad no están cambiando tanto. Fue un punto porcentual lo que cambió las personas que dicen que se van a abstener, que no van a ir a votar, y entonces los movimientos sobre todo están ocurriendo sobre las personas que ¿verdad?, unos pocos días ya de la elección todavía no saben por quién van a votar. Exactamente, que son los llamados indecisos, que son los que con los que vamos a hablar esta noche aquí en nuestros estudios de Grupo Extra a las 8 de la noche, el rostro de los indecisos, este foro, conversación, este debate que también abriremos sin duda con ellos. Ahora, en cuanto a los resultados, ya varias cosas que llaman mucho la atención, y una de ellas es el hecho de que ya doña Laura tenga ese 43,8, casi 44%, que evita sin duda la segunda vuelta, doña Charo. Bueno, hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que las encuestas no predicen, ¿verdad? Este no es el fin, y que sobre todo en casos donde hay este nivel de incertidumbre, ¿verdad?, todavía con un prácticamente 26% de personas indecisas, ¿verdad?, como decir que las cosas van a pasar de X o Y, no, ¿verdad?, no es lo ideal con una encuesta, ¿verdad? Lo que ahorita podemos ver es, si pensamos en la intención de voto que había hacia la semana pasada, hay un panorama favorable para la candidata Laura Fernández, ¿verdad?, con por encima, donde tendría, ¿verdad?, por encima del 40% que se necesita para pues ganar sin necesidad de ir a una segunda ronda, ¿verdad? Ese es el panorama que tenemos en este momento. Pero, ¿verdad?, también hay que recordar cómo han sido los otros procesos electorales en Costa Rica. Todavía falta, ¿verdad?, faltan un par de días, y también hay que tener en cuenta que en la encuesta de la semana pasada reportábamos que de las personas que estaban indecisas,
¿verdad? Ese 32% que reportábamos la semana pasada, Sí. 7 de cada 10 de esas personas decían que se iban a decidir la semana antes, es decir, todavía durante esta semana o el propio día de la elección. Entonces, ¿verdad? El panorama es bien incierto, pero sí que sí, la encuesta pues hoy, ¿verdad? Que tenemos hoy nos da un panorama bastante favorable en el que sí, ¿verdad? Tendría o estaría favoreciendo, digamos, en este momento a que la candidata Laura Fernández pues no tuviera necesidad, digamos, de disputar el lugar en una segunda ronda y poder pues alcanzar ese 40% el próximo domingo. Es una posibilidad. Claro. La encuesta incluía también la valoración en cuanto a la gestión del presidente todavía, ¿cierto? Sí, hicimos, bueno, pues medimos la valoración del presidente y del gobierno. En realidad, pues acá lo que vemos es que Rodrigo Chávez está cerrando su gobierno con un patrón, ¿verdad? Que en realidad ha sido la tendencia durante su gobierno, ¿verdad? Básicamente mantenerse bien valorado, ¿verdad? O por lo menos por encima de las valoraciones a gobiernos anteriores, donde normalmente lo que se ve es que ya, ¿verdad? A estas alturas también por la propia campaña electoral, los gobiernos, ¿verdad? Suelen ya tener niveles de aprobación bastante bajos. Pero en el caso de Rodrigo Chávez lo que vemos es que su tendencia se mantiene, ¿verdad? Sí. Sube un punto porcentual las valoraciones positivas de la semana pasada a esta semana, estaban 58. El miércoles pasado sube un punto, perdón, pero está prácticamente igual, ¿verdad? Recordemos que en esta encuesta tenemos un margen de error de 2.5 puntos porcentuales, ¿verdad? Entonces, pues básicamente podríamos decir que se mantiene, ¿verdad? Ese ha sido este comportamiento particular y atípico de lo que venimos viendo en los estudios de el CIEP durante ya varios gobiernos. Donde se ha cerrado muchísimo es en el segundo lugar, doña Sharon, el segundo lugar que va a estar muy disputado entre Álvaro Ramos y en este momento Claudia Dobles, que se despegó ya junto con Álvaro Ramos buscando ese segundo lugar, porque atrás estaría entonces Ariel Robles, José Aguilar, que ya se metió aquí en el juego, y Juan Carlos Hidalgo. Creo que el segundo lugar es el que nos va a dar mucho de qué hablar también en estos días. Sí, como bien lo mencionaban, bueno, Álvaro Ramos, ¿verdad? Tiene una, digamos, como sube 1.2 puntos porcentuales, ¿verdad? Sí. La que tiene un aumento o ¿verdad? Aparece con un aumento de más considerable es Claudia Dobles, perdón, que pasa de 5 puntos de 5% en la encuesta de la semana pasada a 8.6, ¿verdad? Entonces 3.6 puntos porcentuales, pero bueno, están evidentemente ahí también pensando en el margen de error, disputando ese segundo lugar y también pues pensando en la posibilidad de que haya una segunda ronda, pues cuál de los dos estaría pues pasando en ese, si tenemos ese escenario o si estuviera pasando este escenario, ahora podrían ser estos dos partidos los que estén disputándose esa pues ese es otro lugar, digamos, al lado de la candidata que va en primer lugar. Entonces, pues sí, ¿verdad? Sobre todo hay que tener en cuenta que ya esta semana hemos tenido más debates. La encuesta de la semana pasada había logrado medir apenas la presentación de candidaturas del Tribunal Supremo de Elecciones. Ya esta semana entonces tenemos más aparición en otros debates, en otras actividades. Registramos que hay un aumento de que las personas están hablando más de política y de las elecciones con sus grupos cercanos, ¿verdad? En su cotidianidad, entre amigos y familiares. Entonces eso también pues está en este momento
pues dentro de las conversaciones de los y las costarricenses y pues Ajá. también hemos visto, ¿verdad? Como los piquetes, ¿verdad? Las actividades de cierre de campaña y eso pues está teniendo algunas movilizaciones, digamos, en cuanto a lo que vemos de la semana pasada a esta. Claro. Y llama la atención, Lorena y doña Sharon, lo que ha pasado entonces con Fabricio Alvarado y con doña Natalia. Bajan, por lo menos en el primer cuadro, el primer pantallazo, porque ya pues obviamente que aparece don José Aguilar también ocupando ese espacio, pero llama también la atención que Ariel Robles haya bajado, doña Sharon. Sí, bueno, en realidad, ¿verdad? Hay que pensar en que son 20 candidaturas, ¿verdad? Y también que pues ha costado un poco, creo que las diferentes oposiciones, la diferenciación entre las propuestas, entre, ¿verdad? Sus formas de presentarse y Ajá. ahí pues entonces hay un trabajo de que ¿verdad? Porque además sobre todo pensando en que Laura Fernández tiene un grupo, ¿verdad? Un grupo importante porcentualmente, además un grupo que parece estar, ¿verdad? Como fuerte, que no sé, que no, al menos no se ha desgastado. Entonces, los votos que quedan para los otros y otras candidatas, eh, ¿verdad? Es todavía digamos, como la disputa por esos votos es todavía más fuerte y también cuando ¿verdad? No ha habido, por ejemplo, un tema que permita donde las candidaturas y la oposición se puedan diferenciar, ¿verdad? Y marcar ¿verdad? Como cómo me separo yo de esta otra candidatura y entonces pues ahí hay, ¿verdad? Como fuga o robo de votos, Ujú. que es muy pequeño también, ¿verdad? Porque veíamos en el estudio de longitudinal o panel que presentamos la semana pasada, que en realidad estos movimientos están siendo como pequeños, porque también la intención de voto, veamos que, ¿verdad? Está inclusive, por ejemplo, Natalia Díaz, Ajá. eh, está dentro del margen de error, ¿verdad? Por ejemplo, incluso Fabricio Alvarado, entonces, ¿verdad? Son muy pocos votos también que hay que tener como eh, cuidado porque están dentro del margen de error, pero sí que entonces están teniendo un desgaste en cuanto a, yo creo, podríamos decir que esa poca diferenciación y ese poco margen, digamos, para poder entonces eh, agarrar nuevos votos, sobre todo Claro, desde la claro. indecisión. Pues qué interesante. Doña Sharon Camacho es investigadora del CIEP esta mañana con nosotros en este que es una pincelada que queríamos hacer a propósito de la noticia con la que hemos despertado hoy, ya con esta nueva encuesta que ubica a doña Laura Fernández muy arriba con ese 43,8% según esos resultados. Doña Sharon, gracias por toda la colaboración, la ayuda a ustedes del CIEP todos los días que nos han ayudado para comprender y leer un poquito más sobre esos procedimientos en las encuestas. Muy amable y feliz día. Un placer, que tengan buen día. Que me la vaya Muchas muy bien. gracias. Ella es Sharon Camacho del CIEP esta mañana. Que se nos queda además, Lorena, rápidamente, antes de ir a la sección de las buenas noticias.